les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Bueno, en una jornada una más de bastante incertidumbre, inestabilidad. Hemos estado todos siguiendo a ver qué pasaba con el tipo de cambio, con el riesgo país que hemos vuelto a meter así en la agenda informativa diaria y de cada minuto, ¿no? En un minuto a minuto, a ver qué va ocurriendo con estos indicadores que están revelando, bueno, la difícil situación económica que atraviesa la Argentina y también las pocas armas que ha encontrado el gobierno para combatir problemas que llevan mucho tiempo y sin soluciones, por lo menos en esta gestión, ¿no? La escasa capacidad técnica y política que tiene el gobierno de Macri para encontrar soluciones. El presidente ha ratificado el rumbo, si bien no ha aparecido públicamente, ha dejado trascender esa información a los medios en una jornada en la que no solamente creció fuerte el dólar y el riesgo país, sino que se tejieron las más diversas elucubraciones políticas con respecto a qué puede pasar electoralmente. Así es. Hay presión de los agentes de poder para que el candidato de Cambiemos no sea Macri, sino María Eugenia Vidal, que tiene mejor imagen y mayores posibilidades de enfrentar de manera exitosa a Cristina Fernández, que ha tenido un lanzamiento casi virtual, ¿no? Sí, con de su libro, candidatura, ¿no? Con el lanzamiento del libro y además con encuestas que la dan hoy ganadora por sobre Macri, lo cual pone nerviosos a los agentes de poder, al círculo rojo. Sí, incluso encuestas de encuestadoras que habitualmente trabajan para el gobierno y esto encendió la alarma, ¿no? En los últimos días. Bueno, vamos a estar hablando de la cuestión económica porque nos va a estar visitando Flavio Bucheri, el economista y docente universitario. Con él vamos a analizar el escenario y a ver qué puede llegar a ocurrir de aquí para adelante a pocas horas de haber lanzado un programa de control de precios. El gobierno, no perdamos de vista esto, parece que hiciera mucho tiempo. Hoy ya está puesto en duda con toda esta inestabilidad, este ruido cambiario y económico, ¿no? Es que una condición que habían establecido las empresas que participan de precios esenciales es precisamente que las variables macroeconómicas se mantuvieran estables, entre ellas el dólar. Así es. Y el dólar en un solo día tuvo un aumento fuerte, si bien después se atenuó, pero está hoy por encima de los 46 pesos y el acuerdo se firmó con un dólar en torno a 43. Sí. Bueno, le sumaron la tarifa del gas, la tarifa de la luz, que se mantengan más o menos quietas, y el otro elemento fue combustibles. Que aumentan el lunes. Hoy se conoció que el 1 de mayo van a tener un aumento, las petroleras lo anunciaron, que al menos sería del 5%. Vamos a ver si el gobierno tiene capacidad de desactivar este aumento. Parece poco probable. Bueno, vamos a hablar con Bucheri de todas estas cuestiones y nos vamos a meter en la política, por supuesto, y hablando del gobierno nacional, el radicalismo ha venido en las últimas semanas, en los últimos meses, un sector del radicalismo, el que no está incluido dentro del gobierno, reclamando cambio de rumbo y cuestionando la política económica del gobierno de Macri. Y también reclamando al radicalismo puertas adentro otro tipo de protagonismo dentro de lo que es la gestión oficial. Y buscando también alternativas, construcciones políticas distintas a la de Cambiemos. Bueno, vamos a hablar de estos temas con Jorge Sapia, que es el presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, también hoy en el programa. Y también vamos a hablar de las elecciones cordobesas, porque en medio de todo esto que está pasando a nivel nacional, medio que ha quedado supeditada a esta situación económica, la elección cordobesa, cuyo capítulo más movido de las últimas horas lo ha protagonizado Elisa Carrió, la diputada líder y una de las integrantes más importantes que tiene el gobierno en cuanto a las alianzas políticas, que dijo una frase absolutamente desafortunada, gracias a Dios que murió de la sota, dijo, y después intentó explicarla como quiso, pero cuando ya habían arreciado las críticas por esa desafortunada intervención de Elisa Carrió, que va a estar 10 días en Córdoba. No debe estar del todo contento Negri, ¿no? No, después de ese episodio viene a hacer campaña por él y, bueno, dice cada barbaridad es que en un contexto normal pueden pasar desapercibidas. En este contexto de crisis, de mal humor general y de malestar, no lo ayudan precisamente al candidato de Córdoba Cambia. Vamos a hablar de las elecciones provinciales. Vamos a tener a Carlos Briner, que es el candidato a vicegobernador de Ramón Mestre, la lista 3 de la UCR. Recordemos que Cambiemos aquí va dividido. UCR por un lado, con Mestre Briner, a quien vamos a tener hoy, y por el otro Negri y Baldassi, que representan el
Córdoba Cambia, que es el desprendimiento del gobierno nacional. Así es. Y también vamos a tener a una representante de la izquierda, Luciana Echevarría, del MST, con quien vamos a analizar también las elecciones provinciales y cuáles son sus propuestas para la gobernación. ¿Y qué pasa en la izquierda, no? Sí, dividida de nuevo. Siempre. Aquí en Córdoba. Nos vamos a los auspicios y enseguida tenemos aquí a nuestro primer invitado. Auspician este programa Bio 4, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados de Río Cuarto, Defensoría del Pueblo Ciudad de Río Cuarto, AEFIP, UPC. Seguimos en Entre Líneas y vamos a hablar de economía en un día, otro día complicado, ¿no? Uno más que podemos sumar a una larga seguidilla de un año justamente que se está cumpliendo de la corrida del año pasado, Claro. donde fue el principio de todo esto, ¿no? Sí. Y bien, venimos con miércoles negro, jueves negro, viernes negro. Sí, ¿no? segundo miércoles negro, Sí. tercer miércoles, bueno, y Vamos así a- vamos sumando. Bueno, nos acompaña el economista y docente Flavio Bucchieri, con quien vamos a tratar de despejar algunas de las muchísimas dudas que hay, de la incertidumbre que hay en el escenario. Flavio, gracias por venir. Un gusto, Bueno, como siempre. ¿cómo estás viendo esto? Y mal. Suena como a tembladeral para el que no conoce, ¿no? Para el que no sabe. Mira, uno nunca termina de saber cuánto es cierto y cuánto es de realidad lo que pasa. Porque cualquier cosa que vos tocas sale pu y por ende todo se contamina y todo se va al diablo. Si la tasa de interés sube, esto es un problema porque están las LELIQ, con lo cual el dólar comienza a dispararse, se dispara el dólar, se dispara el riesgo país, suben los precios. Si suben los precios, sube el dólar, sube el riesgo país, sube la tasa de interés. O sea, cualquier cosa que pase acá te desencadena el Es resto. un círculo vicioso. Es que no tenés rumbo. O sea, hace rato, inclusive en este espacio que lo hemos hablado, no tenés rumbo. O sea, este es un gobierno que nunca creyó en nada, nunca... O sea, está renegando de 70, 80 años de política económica. Con lo cual, es más, son unos ignorantes desde el punto de vista del estudio histórico, porque si hubieran leído la historia, están repitiendo lo que esto ya pasó hace un montón de veces y que, como dice Jorge Asís, terminó mal. Entonces, este problema que tenemos ahora se solucionó, entre comillas, en el año 90 con el plan Bonex y después llegó la convertibilidad. Con lo cual, renegar del pasado es volver a cometer el mismo error varias veces. Entonces, lo que está pasando es que el gobierno se está pareciendo más, porque no tiene convicción, no tiene plan, no tiene idea, no tiene perspectiva, se está pareciendo más cada vez a lo que dejó Cristina. Sin la convicción que tenía Cristina, porque Cristina creía que esto funcionaba. Obvio. Esta gente ni siquiera cree que funciona. Por eso es que hay que respetarla y como decía Cristina, témale un poco a Dios, pero también témame un poquito a mí. Cristina sabe lo que hacía, por más que tuviera en la concepción de uno, el camino va para el otro lado, Cristina, o sea, gobernaba. Tomó el poder de sus manos, puso a un tipo como Guillermo Moreno y Guillermo Moreno, con las pistolas sobre la mesa, como dicen Claro. algunos amigos, controlaba los precios. Fíjense lo que pasa ahora con el tema de los precios esenciales. Los precios no están listos. O sea, no se sabe los precios. Sí. Los productos no están en la góndola. No saben si van a empezar el lunes que viene, dentro de 20 días. O sea, ¿qué es lo que es esto? Es una joda. Claro. Eso es hacerle pirulín pirulero a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay gente que está diciendo, no muchos, 4 o 5, que son los que tienen capacidad de ahorro y mueven capital a nivel mundial, ¿qué es lo que dicen? Muchachos, esto ya se acabó ya. Esto es más de lo mismo. Macri no es un neoliberal, no es ni un desarrollista, es un, como dice de vuelta el gran Jorge Asís, kirchnerismo con buenos modales. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay convicción de que Macri, si gana la reelección, va a respetar los acuerdos? No. Si estamos terminando igual que lo de Cristina. Con lo cual, esto puede disparar para un montón de lados. Un nuevo cepo, una hiperinflación, un plan Bonex, una ayuda del presidente Trump de último momento, porque también esas cuestiones están pesando acá. Con lo cual, los tipos que tienen capacidad para poder mover sus capitales entre países están eligiendo. Y hoy en día le está pegando mal a Argentina. La escalada del dólar y del riesgo país de estas últimas horas fue una respuesta del mercado a las medidas
el gobierno para contener los precios? Y sí, ¿por qué? Porque el mercado, estos 4 o 5 piolas que decimos que son los que mueven el dólar, le están diciendo a Macri, el candidato no sos vos. El candidato es como mínimo María Eugenia Vidal. Y Macri se está resistiendo. Macri y Peña se están resistiendo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Esto es todo lo que hablábamos hace una semana atrás, porque el plan de productos esenciales fue antes de Semana Santa. Con lo cual, toda esa dinámica que pensábamos que iba a pasar y que el Duró el Banco 48 Central horas. Duró 48 horas porque estuvo Semana Santa de por medio. Sí, claro. Entonces, esto es la respuesta más contundente en aquellos actores que tienen capacidad de respuesta, que es lo que le están diciendo, no te queremos más. Porque de vuelta, no se olviden de que la corrida la inició un año atrás, 25 de abril, un año atrás, el banco de inversión que había sido el favorito del gobierno y del cual Sturzenegger, Caputo, JP Morgan habían sido ellos semilleros de este banco. Con lo cual, ¿qué es lo que hicieron? Colocaron 70.000 millones de dólares, cobraron comisiones y se retiraron. Con lo cual, ese fue el primer atisbo de que ni siquiera los de adentro le creen. Entonces, esto hace un año que estamos en caída libre, sostenido por el único amigo que tiene el país, que es el Fondo Monetario Internacional. Increíble a esta altura. Bueno, pero lo que pasa es que, ¿cuál es el problema? El problema es que, es decir, ¿el fondo se va a seguir quemando con Argentina? ¿Qué va a hacer? Es decir, los compromisos están asegurados para todo este año y el año que viene va a haber que renegociar. Ahora, si se renegocia con el Fondo Monetario Internacional, puede que no alcance solamente eso, puede que haga falta más plata. Ahora, ¿quién la va a dar? ¿Quién la va a poner? Si el Banco Central se gasta todos los dólares que tiene de libre disponibilidad, no son los 10.000 y algo que cobró hace 15 días, son esas 20.000 millones de dólares que tiene de libre disponibilidad, porque los demás son préstamos. Si se quema esos 20.000 millones de acá a las elecciones, ¿con cuántos dólares nos quedamos para el año que viene? Cero. Volvemos al punto de inicio. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo muchos? Muchachos, acá la sociedad política o la clase política de Argentina no está dando señales de que cualquiera, porque ya digamos, cualquiera da. Es decir, ni Macri es garantía, ni Cristina es garantía por el supuesto cuco que le tienen a Cristina. Claro. Yo descreo bastante de ese cuco. Cristina, si uno hace memoria, le pagó todo lo que podía pagar, pagó. Le dejó un pequeño regalito a Macri, pero le pagó el Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Club de París, con lo cual hay también un cuco inventado por el gobierno y el gobierno ahora va a explotar esto de que, por eso era que yo les comentaba al principio cuánto hay de realidad y cuánto hay de cierto. El gobierno también quiere que haya caos. Entonces, este es el problema. Están jugando con fuego y les puede salir muy mal. Vos decías recién lo del temor de Cristina y demás que se había instalado en las últimas semanas como un factor de inestabilidad en la economía. Ahora, hoy también, el futuro, si es Macri, también genera inestabilidad e incertidumbre. Por eso, porque el Macri no está hoy en día en condiciones de, si gana las elecciones, que lo va a hacer, si es que gana, cada día es más difícil, con un Congreso fuertemente atomizado, en donde no va a tener capacidad para maniobrar, con una economía en donde va a haber que hacer un ajuste fuerte, más allá de que uno renegocie el acuerdo con el fondo y haga una suerte, si esto no alcanza, de default concertado con algunos acreedores, el ajuste va a haber que hacer va a ser grande. Y esto también le afecta a Cristina. Uno que cree que Cristina va a terminar haciendo ni siquiera lo que ya hizo, va a ser algo mucho más grave, puede llegar a expropiar, puede llegar a nacionalizar, puede llegar a hacer un montón de cosas. Cosas que es difícil que pase. ¿Por qué? Porque ya lo podía haber hecho antes y sin embargo no lo hizo. O sea, Cristina es una política con una gran componente ideológico, pero no es tonta. Sabe que hay cosas que no puede hacer. Al Fondo Monetario hay que pagarle. Sí, si bueno, no se le paga, se activan un montón de cláusulas en contra del país con el cual el país no puede hacer nada. Bueno, de hecho, Kicillof y demás ya dieron Ya señales dicho. claras, digamos. Ya dicho. Con lo cual, el gobierno es el que ha llegado a esta situación. El gobierno, como dice Carlos Melconian, pavió, por no decir otro término que puede llegar a ofender a la audiencia, pavió durante 2 años y ahora quiere hacer el ajuste que no lo hace convencido, lo hace mal, en una postura de soberbia, sin ampliar el juego político. O sea, estos son unos burros en lo político y en lo económico. No saben nada. El mejor equipo. El mejor equipo de los pasados 50 años. Con lo cual, salimos de Guatemala para entrar en esto, que es peor todavía, porque Cristina tenía definiciones. Acá no hay nada. Hay conducción política, ¿no? Y encima faltan 6 meses para las elecciones. Con lo cual, todo el horizonte que uno especulaba, estamos en un contexto de abundancia de dólares por la cosecha, luego de eso, fines de junio, comienza a ver
eso se evaporó. O sea, la dinámica macroeconómica en Argentina es tan volátil que de un día para el otro podés ir al fondo del valle, al quinto subsuelo, o podés ir al paraíso. ¿Por qué? Porque esto puede dar lugar a cualquier sorpresa. Se puede bajar Macri mañana. Sí, si claro, se baja Macri, se tiene que bajar Cristina. Si se llegara a bajar Cristina, se tiene que bajar Macri. Con lo cual, ¿quién va a ser el presidente o el candidato más votado? Puede ser de Elías, puede ser vos, Gonzalito, usted o yo, compañero, podemos armar fórmula. Con lo cual, imagínate si alguien quiere, no sabemos qué es lo que va a pasar la semana que viene, vamos a pensar qué es lo que va a pasar con el dólar a fin de año. Imposible. Sí, en un contexto de crisis como el actual, es imposible vaticinar nada. Y hay que agradecer que todavía los depósitos que están en las LELIQ no se han dolarizado. En algún momento puede pensar alguien que diga, si esto escala y la tasa de interés ya subió 3 puntos entre ayer y hoy, si la tasa de interés dentro de un mes sube al 100%, supongamos, esto es ciencia ficción, pero lean los diarios de Clarín, La Nación del año 1990 y van a ver ahí cuánto estaba el dólar y cuánto estaba la tasa de interés. Tanta similitud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Alguien puede decir, che, esta tasa de interés es impagable. ¿Por qué no nos vamos a refugiarnos en el dólar? Y ahí esto explota. Con lo cual, eso, ¿qué va a terminar? ¿En un nuevo plan Bonex o en cualquier combinación que querramos? Flavio, muchísimas gracias, como siempre. Un gusto estar acá. Aunque sea para dar malas noticias o dar esta... No, dejate re tranquilo. Por supuesto. Duerman en paz. Gracias. No, vamos a hacer una pausa. Enseguida seguimos aquí en Entre Líneas. Imagina, el evento nacional por el desarrollo del país, buscando un punto de enlace, protagonistas, multitemas, visiones, descubrir lo que nos une para avanzar con el otro. Imagina, solo juntos. 16 y 17 de mayo, Río Cuarto, Córdoba, www.congresoimagina.com. Hacé tu reclamo. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. En Deanfunes 352, Córdoba. Llámenos al 0800-777-0337 o www.defensorcordoba.org.ar.